es que la materia, como la estamos cursando y todo, y usted explica muy bien, pero de hecho, para mí particularmente, la materia tiene una complejidad que nada. Y por ahí en eso está, en que la materia en sí tiene ciertas dificultades o ciertas complejidades que no estamos acostumbrados, porque de hecho, si elegimos una carrera que no debería contener matemática, bueno, esta la tiene, entonces, bueno, ahí está la complejidad, pero no es por su culpa, no es nada. Me parece es eso. La cursada está genial, sus explicaciones son geniales, pero bueno, nah, es lo que me pasa a mí particularmente. No sé si a mis compañeros les estará pasando lo mismo. Hola, buen día. Buen día a todos, buen día, Pau, buen día, profe. Buen día, Sergio. Sí, más allá de la cuestión matemática que plantea Pau, que eso creo que es el común denominador de todos los compañeros, porque por algo estamos en algo más humanístico. Creo que el método de trabajo está bueno porque nos permite trabajar, digamos, con más ida y vuelta que con otras materias. O sea, el método para aprender psicoestadística está muy bueno. Yo le diría que no lo cambie, porque nos permiten ese feedback es esencial en esta materia. Quizás en otras materias que son más humanísticas no tenemos esta ida y vuelta constante. Y eso también es una falencia, bueno, que todos notamos, bueno, esperamos devoluciones, por ahí estamos cerrados, por ahí en otras materias creemos que estamos haciendo las cosas bien y al no tener esa devolución permanente, a veces cuando nos llega esa devolución y nos damos cuenta que algo teníamos mal, nos cuesta volver y rehacer esa clase de pensamientos o razonamientos con los que ya veníamos trabajando y bueno, hay un desbalance. Por eso le digo que su método está mucho mejor porque nos permite en el momento casi darnos cuenta de lo que está mal. Después, bueno, nos cuesta por ahí por la cuestión matemática, pero eso ya es otro tema, o sea, no tiene que ver con cómo se da la clase. Bien, por ahí para contestar un poquito a lo que plantearon los dos, hay una cuestión importante. Nosotros somos conscientes en psicología, es más, los mismos profesores son conscientes en psicología de que mi materia es una materia no esperada durante la cursada. Nadie espera matemática en el profesorado de psicología, pero está en el diseño curricular y forma parte de la cátedra. Entonces alguien la tenía que tomar. Soy consciente también de que me parece que las clases, si no son sincrónicas, como las venimos trabajando durante cada día, en las 2 horas que nos tocan, es muy complicado porque no podría tener por ahí esa devolución instantánea de la que habla Sergio. Si yo dejo pasar mucho tiempo para poder decirles qué está bien, qué está mal, cómo deberíamos hacerlo, se pierde el concepto, se pierde la idea, y además como es matemática, porque estadística en sí utiliza la herramienta matemática para abocarla a distintas áreas y hacer básicamente un estudio de campo. Como es matemática, necesito los primeros pasos o los primeros escalones de esta matemática, los primeros conceptos para poder seguir avanzando. Si no aprendemos lo primero, difícilmente vamos a poder después llegar a lo que tenemos que llegar. El planteo o la pregunta va más que nada para ver cómo a ustedes les está cayendo esto de trabajar, levantarse temprano, tener que cursar, más allá de que si no estuviese la pandemia lo tendrían que hacer y tendrían que viajar y asistir a clases, porque quizás una idea desde dirección es que las clases sincrónicas se hagan por lo menos cada 15 días. Eh, no es lo que yo creo. Mi planteo fue, yo doy clases todos los días, cada martes, en las 2 horas, más que nada porque yo creo que lo necesitan, que es necesario que estemos acá, el cara a cara y el ida y vuelta, porque acá pueden preguntar en el momento. Si lo hacemos cada 15 días, es muy probable que muchos más queden en el camino. De todos modos, como les había planteado también, me parece que las posibilidades de aprobar las tenemos, porque fue lo que dejamos planteado en el contrato, ¿sí? Lo que también quiero que les quede claro es que
haber desaprobado un parcial o por ahí estar un poquito perdidos con los primeros conceptos del parcial, no implica que tengan que abandonar la cátedra, al contrario, significa que me tengo que esforzar quizás un poquito más para ver cómo llego al segundo parcial y en el peor de los casos no llegaré a dar el final de diciembre, pero tengo posibilidades de aprobar para llegar a dar después o presentarme en el final de marzo, o bien como o última chance, diríamos, en este sistema de pandemia, eh, tener más posibilidades de recuperar para presentarme en un final de agosto, ¿sí? Pero quiero que les quede claro que esto, que les haya ido mal a algunos, a la gran parte por ahí, a la mayoría, con el primer parcial y que quizás por ahí a algunos les siga yendo mal en el segundo parcial porque le falta más tiempo de práctica, más tiempo de preguntas y de consultas, no implica que tengan que abandonar la cátedra, porque ya he recibido mail preguntando cuál es su situación y qué les conviene hacer. Yo les aconsejo que si ustedes están llevando la materia y pueden cursar, cursen, sigan cursando, por dos motivos. Uno, porque chances tienen, todavía pueden aprobar, ¿sí? Así que la cátedra no está perdida. Y dos, porque ante la peor situación, que es que les toque recursar, que sería la peor opción, la que uno no espera, tienen un segundo pantallazo, porque cuando lo cursen por segunda vez, ya la idea o el concepto va a ser distinto, o ingresa de manera diferente, o lo incorporan de manera distinta. ¿Sí? Pero traten de no dejar, no perderse y de seguir cada una de las clases. Algo que yo por ahí valoro también es ese compromiso de los compañeros de grabar y que después lo puedan subir y lo tengan a disposición, porque me parece que a veces es necesario ver dos o tres veces qué es lo que estamos trabajando para tratar de entenderlo. Así que eso también me parece genial que lo hayan podido organizar entre ustedes. Bueno, y ahora viene el tironcito de oreja también. Siempre tiene que haber un tironcito de oreja para estas cuestiones. Así como psicoestadística es una materia muy pesada, por ser matemática específicamente, ya la matemática a veces, si uno no le capta el hilo de entrada, es como que cuesta bastante. Eh, acá lo que necesitamos es mucha lectura, mucha lectura. Por eso este año es el primer año que yo implementé un cronograma. Nunca a mis estudiantes les di un cronograma fecha por fecha con contenidos y páginas que tienen que leer. Siempre fue, bueno, busquen en la bibliografía, lean el concepto, tienen el índice para buscar, ¿sí? Nosotros no podemos perder de vista ese cronograma porque la idea es seguirlo al pie de la letra para que, primero para que ustedes tampoco se pierdan y para que puedan anticipar cada una de las clases que tenemos que tener, ¿sí? Por ahora, lo que yo necesito sí o sí que a la fecha esté leído, y si no lo hicieron, que por lo menos para el martes que viene esté, no son capítulos largos, son capítulos de 4 o 5 hojitas. Es el capítulo 10, 18 y 20 de la bibliografía que les dejé en PDF. El librito de estadística para todos. Esa es nuestra base. Capítulo 10, 18 y 20 son los que están en el cronograma de la clase pasada y de la clase de hoy. Porque básicamente con el capítulo 18 y 20 estaríamos de alguna manera casi cerrando un poquito el segundo examen. Es como que ahí tenemos los conceptos fuertes del segundo parcial. ¿Sí? Entonces necesito que lo tengan leído porque hoy vamos a hablar un poquito de eso y cuando ustedes tienen el doble pantallazo ya la cuestión es distinta. Así que por favor no pierdan ese cronograma y traten de leer el capítulo que les pide ahí que lean para cada clase. ¿Sí? Retomamos un poquito, no sé si alguien quiere comentar algo más antes de que empecemos con los conceptos de hoy. Yo también considero que las clases sincrónicas son esenciales, por lo menos en psicoestadística. Quizás otra materia la puedan manejar distinto, que está bien porque es la dinámica de la materia y lo permite, pero en psicoestadística creo que deberíamos encontrarnos cada martes. Nadie quiere acotar nada entonces. Vamos a tomarlo así. Bueno, es un buen planteo haber escuchado a los compañeros para también comentar de que el sistema está bien recibido por los alumnos. Más que nada, como les dije, por esta consulta de, ¿y si las clases sincrónicas no son todos los días? Eso apunta más que nada a las personas que por ahí no se pueden conectar todos los días. Pero mi respuesta es siempre la misma. ¿Y si tuviesen que cursar? Porque si uno tiene que cursar, tiene que asistir a la institución en el horario que eligió, porque lo eligieron.
Entonces, como que ahí tenemos un poquito ese choque a veces con otros profes o con directivos de esa cuestión de facilitarles por ahí la cursada. Bueno, y la ventaja que yo tengo es que les digo que los compañeros graban y lo suben. Quizás no pueden preguntar en el momento, pero la explicación está a disposición de todos los que no pueden cursar. ¿Sí? Bueno, tenían un cuadrito para completar para hoy. Yo voy a aprovechar ese cuadrito para seguir. Antes de avanzar con el tema nuevo, ¿algún problema con ese cuadrito que había que completar? Les muestro el cuadrito antes de... Y vamos a usar los datos que están en ese cuadrito para explicar los dos conceptos importantes. Bueno, fundamentalmente de este cuadrito o este esquema, lo que hicimos fue tratar de trabajar con una variable cuantitativa continua, ¿sí? Bueno, el segundo examen tiene mucho de variable cuantitativa continua de intervalos. Es como que en un primer examen usamos más la variable cualitativa y el diagrama o el esquema del gráfico de tortas, y ahora ya nos metemos mucho más en, en una tabulación por intervalo. Bien. Si no hubo problemas con esta tabla, empiezo a explicar lo que tengo que aclarar de hoy. ¿Recuerdan que teníamos esta lista que venía del diagrama tallo-hoja en el examen? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, sí. Estaría bueno que me contesten, si no parece que sigo hablando solo y no está bueno eso. Bueno, en esta lista que nosotros teníamos del diagrama tallo-hoja, que yo puedo enumerar uno a uno todas las hojas con su tallo, automáticamente puedo identificar cuántos valores tenemos en la muestra. ¿Sí? Básicamente en el capítulo 10 lo que me dice es cuál es el problema de elegir mal la muestra. Mientras más chiquita sea la muestra, es más probable que me equivoque en las conclusiones que yo quiero sacar. Pero esto ya lo habíamos charlado cuando vimos los primeros videos en las primeras clases. Habíamos dicho de que la muestra tiene que ser representativa. ¿Sí? Lo que hicimos la clase pasada fue trabajar, hacer el trabajito más que nada de decir, a ver, tengo un estudio de campo en un grupo y tengo el mismo estudio de campo hecho en otro grupo, lo que puedo hacer con ambos es unificarlos y poder calcular lo que llamamos media combinada. ¿Sí? Plasmamos la formulita, pero más allá de la fórmula lo que queremos hacer es que entiendan cuál es el concepto de lo que estamos haciendo. Es como que estamos uniendo todos los datos que tuvimos de un grupo con todos los datos que tuvimos de otro grupo. ¿Sí? Sin importar la cantidad que hubo en cada uno. Porque acá lo que hacemos es aprovechar la muestra que hubo en los dos, la muestra en el primer grupo y en el segundo. Y si fuesen tres grupos, se hace lo mismo agregando un término más en el numerador y en el denominador. En el capítulo 18 me habla de dispersión y tiene que ver con esto de los valores que uno toma. Esto era una cantidad de respuestas correctas de una encuesta que habíamos hecho, ¿sí? La persona que dio la peor calificación acá o que respondió la menor cantidad de preguntas, ¿cuál fue en esta recolección de datos? Uno. ¿No es uno? Uno. Uno. De una serie de 30. O sea que a esta persona de alguna manera le fue bastante mal en esa encuesta de cultura general sobre COVID, o era sobre COVID en este caso. Tenía poca información sobre COVID o tenía muchos conceptos erróneos sobre COVID. Y la que mejor respondió, 29. 29. En el examen algunos hicieron 29 menos 1. ¿Cómo se llama ese valor que obtenemos cuando hacemos 29 menos 1? Queda 28. Es uno de los conceptos que utilizamos mucho en dispersión. Se llama rango.
Cuando tomamos el valor más alto y el valor más bajo de los datos que recolectamos y hacemos su diferencia, lo que obtenemos es lo que se llama rango. Y es la distancia que tenemos entre el valor más alto y el valor más bajo. Y esto habla de dispersión. Si este número que nos dio ahora es 28, lo que nos está diciendo es que si tenemos una serie de 30 preguntas y ese rango es 28, tenemos una variedad o una dispersión bastante amplia, ¿no? Y acá lo vemos, intuitivamente lo vemos. Tenemos como peor opción el 1, una persona que respondió una sola pregunta, hizo bien, y la otra que hizo 29. Y en base del 1 al 29 tenemos distintas posibilidades. Está bastante dispersa la cuestión. En cambio, si a mí me dicen que el rango de esta encuesta es 5, quiere decir que la distancia entre la mejor respuesta y la peor no varía demasiado, porque tiene una longitud de 5. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que todos los datos están bastante agrupados. A ver si lo podemos ver en el pizarrón para que entiendan el concepto de dispersión. Cuando hablamos de dispersión en los gráficos, generalmente yo puedo tener algo así, donde vemos que vamos del más chico al más grande, bien distribuidos, o bien podemos tener algo así. Si esto fuese la distancia del 1 al 30, vemos que del 1 al 30 tenemos distribuidos en todo ese abanico de posibilidades. En cambio, en este, si tengo el 1 acá y tengo el 30 en el mismo lugar que tenía el otro, vemos que está todo concentrados en esta zona, que podría ser cualquiera de las zonas de acá adentro, ¿sí? Entonces, nosotros por ahí, acá vemos que estamos de 3 a 8. ¿Vieron que les dije que la distancia era así? Bueno, esto significa que el 10 y el 8 yo tengo concentrados a todas las encuestas. O sea, estas personas o este grupo contestó entre 3 y 8 respuestas correctas y está concentrada en eso. En cambio, nuestro grupo contestó entre 1 y 29. Tenemos una dispersión mucho más alargada en el horizontal. ¿Está? De esto habla la dispersión y esto es lo que una de las consecuencias o por ahí se me perdió la palabra ahora. Conclusiones que yo puedo sacar a partir del rango. Me está diciendo qué tipo de distribución aproximadamente es la que tenemos, ¿sí? Así que acá tenemos algo más amesatado y acá tenemos algo más empinado. Tienen nombres. Por ahora no me interesa que sepan los nombres, pero que sí que sepan distinguir que cuando hablamos de dispersión es importante mirar cómo están ordenados esos grupos. El rango es uno de esos datos. Otro de los datos importantes que nosotros sacamos, sea cual sea la dispersión que tenga el grupo, si está todo concentrado en un valor o está todo disperso en las distintas posibilidades, es lo que se llama cuartiles, que es el concepto que quiero ver hoy. Los cuartiles, el nombre, ¿de qué número en qué número los hace pensar? 4. 4. Bueno, los cuartiles son 4. Lo que hacen los cuartiles es cortarme a esto en 4 partes. Entonces, por ejemplo, si está muy distribuida la cuestión, como el primer esquema que estamos viendo en la pizarra, acá, voy a dejar de compartir así lo ven mejor. Primero, lo que hacemos es dividirlo a la mitad. Y ese dato lo conocemos. ¿Cuál es el dato que me divide a la mitad? La muestra. Hay un parámetro que me divide a la mitad la muestra. ¿El promedio era? ¿Qué dicen los compañeros? Ahí estoy leyendo algo en el chat. Dice media también. Media es promedio.
Media. Bien. Acá es donde viene un poquito otra vez el tirón de oreja. En el capítulo 10 me muestra con muchos ejemplos cuál es la diferencia entre media y mediana. La media funciona como un equilibrio, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo un sub y baja, ustedes conocen, todos conocen el sub y baja de la plaza, ese que... ¿Sí? Bueno, ese sub y baja tiene un soporte en el centro. Entonces alguien se sienta de un lado, alguien se sienta del otro y van equilibrando esto de subir y bajar. ¿Sí? El promedio funcionaría como ese soporte que está en el centro. Si yo subo a alguien muy pesado de un lado, algo muy pesado y algo muy liviano del otro, para que esto se mantenga horizontal o en equilibrio, ¿dónde debería estar el soporte? ¿Más hacia lo liviano, en el centro o más hacia lo pesado? Hacia lo más pesado. Entonces yo tendría que poner un soporte acá, ¿no? Como para que sostenga mejor y haga equilibrio. Porque si lo pongo en el centro, el que es más pesado va a tender a caer y el otro a subir. ¿Está? Y obviamente que si lo pongo de lo más liviano, peor. El que es más pesado cae seguro. Bueno, el soporte, este soporte es lo que sería la función del promedio. Hay un El micrófono, promedio lo que creo que hace... está haciendo interferencia, está haciendo ruidos. ¿Ahí estamos? Sí. Sí. Ahí quedó. Bien, este soporte es, como les dije, la función del promedio. Ahora, la mediana, si yo lo quiero calcular con el mismo ejemplo, siempre se queda en el centro. Entonces, en el caso de la mediana, por más que yo tenga algo pesado de un lado y algo liviano del otro, la mediana está en el centro. En este caso, nuestra balanza o nuestro sub y baja no estaría en equilibrio, porque el pesado va a caer seguro. ¿Está? Bueno, esto sería mediana y este sería promedio o media. Esa es la diferencia entre una función y otra en una distribución. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es el parámetro que me divide a la mitad la muestra? La mediana. Es la mediana. ¿Sí? El promedio dijimos que no. El promedio es el que se adapta o se acomoda para que todo se mantenga en equilibrio. Entonces, este valor es la mediana. ¿Qué hace? Me divide de este lado el 50% de la muestra y de este lado el 50% de la muestra. Eso ya lo conocíamos. Lo mismo pasa si la distribución está concentrada entre 3 y 8. La mediana me divide esta muestra en dos partes iguales. 50% de un lado, 50% del otro. ¿Estamos? Sí. Pregunta, Sí. la distancia entre la mediana y el valor más alto, ¿cómo es en el primer gráfico y cómo es en el segundo? No entiendo la Son pregunta. iguales. O sea, deberían ser iguales porque lo está dividiendo. Ojo que no dije qué cantidad de la muestra tiene, sino Ah, que pregunté cuál es la distancia entre la mediana y el valor más alto que tenemos, que es 30. Y acá, la mediana y el valor más alto, que es 8. como que están más cerquitas, no sé. Tiene que ver con No eso. sé. Piensa que estamos hablando de dispersión, ¿eh? Dispersión es ese concepto que ustedes tienen de estar todos desparramados. Dispersión, dispersados. ¿Sí? Es cómo están acomodados los datos que obtuvimos. En este caso, está muy disperso, porque voy del 1 al 30. Y en este caso, no están tan dispersos, porque voy del 3 al 8. ¿Sí? Sin embargo, Entonces la función de la mediana, el máximo digo, está más cerca de lo que es la mediana, el valor. ahí estamos. Esa fue mi pregunta. ¿Qué relación hay entre la mediana y el valor más alto y en una y en otra? En este caso, fíjense que el valor de la mediana y el 30 tienen una cierta longitud. ¿Sí? Y acá esa longitud es más chiquita. Como dijo la compañera, el valor de la mediana y el valor más alto que obtuvimos es como que están mucho más cerca. Entonces, automáticamente, si a mí me dan esa distancia, lo que me están diciendo es cómo está distribuida nuestra muestra. Si nuestra muestra está muy concentrada entre dos valores, empinado, o si nuestra muestra está más distribuida en el eje horizontal.
¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí. Sin embargo, el otro concepto que se les mezcló, que es otra pregunta teórica en estadística, es qué hay de un lado de la mediana y qué hay del otro en las distintas distribuciones. Y acá vemos que, por más que la distancia sea chiquita, en este pedacito tengo concentrado el 50% de la muestra. Por más que la distancia sea grande, en este pedacito tengo concentrado el 50% de la muestra, ¿no? O sea que de un lado y del otro tengo el mismo porcentaje, lo que no quiere decir que sea la misma cantidad, porque la cantidad no depende, el porcentaje en realidad no depende de la cantidad, sino de lo que nosotros tenemos como valores para utilizar y calcular porcentajes en cada uno de los sectores. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Como hablamos de cuartiles y me dijeron 4, necesito 4 cortes, acá en realidad 3, necesito 4 partes. Hoy lo que vamos a hacer es introducir el concepto de cuartiles y distancia intercuartil, y lo único que hace la distancia intercuartil es separarlo en vez de en 2, 50 y 50, en 4. O sea, cada partecita, ¿cuánto va a tener? 25. Bien. O sea que voy a tener que encontrar otro valor que me corte esta distribución así y que me diga, bueno, acá tengo un 25%, acá tengo un 25%, acá hay otro 25% y acá hay otro 25%. Estos son los cuartiles. Es un parámetro de posición que me divide a esta distribución en 4 partes iguales, 25% en cada una. ¿Sí? Lo mismo pasa si la distribución es más chica. Buscaré el valor, que en este caso sería mucho más cerca de la mediana. ¿Por qué? Porque obviamente en el centro tengo concentrada mucha más gente. ¿Sí? Esta partecita puede ser más ancha. Acá no habla de distancias iguales. ¿Por qué puede ser más ancha? Porque la altura es menor. Al ser menor, necesito que el ancho sea más grande como para poder concentrar el 25%. ¿Sí? Eso en el esquema del dibujo. Profe, Sí. una pregunta, o sea, ¿cómo me doy cuenta yo que, o sea, tengo que usar el método cuartil en un Por problema? las preguntas que te voy a ir haciendo ahora cuando empecemos a trabajar con esto. Ahora Ah, vas ok. a ver cuándo me pide esta pregunta particular. Ah, listo. Porque lo vamos a hacer con el ejemplo del mismo cuadrito que teníamos antes. Vamos a volver ahora a lo que al ejercicio de examen, al diagrama tallo hoja que teníamos. Bien, estos Solo, son perdón, 4 solo valores. Dale, decime. se va a utilizar cuando esté el método tallo hoja o también se puede en No, los otros. no. Se puede calcular también con el cuadro de variable cuantitativa continua. Ah, ok. Pero también es la mediana. ¿Vieron que en algún momento yo les pregunté si se podía calcular la moda, la mediana y el promedio en un ejercicio que les di en el examen? Sí, Bueno, eso tiene que ver con la posibilidad de utilizar o calcular ciertos parámetros. Habíamos dicho que como era una variable cualitativa, en esa variable cualitativa no tenía sentido ni la mediana ni el promedio. Lo único que podíamos tomar como dato fuerte era la moda. ¿Sí? sí. Bueno, por lo tanto, el promedio y la mediana se suelen utilizar más con las variables que son cuantitativas. Así que acá sí o sí vamos a trabajar con variable cuantitativa. Puede ser discreta o puede ser continua. Ah, ok. Hay una ventaja. ¿Cómo calculábamos la mediana? La que divide en 50 y 50. Yo tengo la Era así. muestra. ¿Cómo lo busco? eh, no era que, no me acuerdo, pero tenías que sumar todo y La después muestra dividirlo sobre por la dos, muestra. No por la muestra. ¿En cuántas partes divide la mediana? Por dos. la mitad. Dos. Por la Dos. mitad, en 2. ¿Sí? Calcular el 50% de la muestra. Acá viene otra cuestión. Si a mí me dice calcule dónde está el 50% o cuál es el Ah, valor que separa el 50% de la muestra,
me está pidiendo Claro, que busque la mediana, porque había yo que dividirlo conozco que por la dos. función es esa, exactamente, es dividirlo por 2, ¿sí? O sea que si yo tengo, por ejemplo, 11 en la muestra, ese 11 hay que dividirlo con 2. El tema es que yo tengo que estar seguro que hay 50 y 50. Si yo divido 11 con 2, me da con decimales, ¿estamos de acuerdo? Sí, Bueno, si la variable es cuantitativa continua, puedo usar el valor con decimales. Pero si la variable es cuantitativa discreta, tengo que usar un valor entero. Entonces, para usar ese valor entero aprendimos que si la muestra es impar, 11, ¿qué tengo que hacer para poder dividir? Le sumo 1 y lo divido por 2. Bien, le sumo 1 y lo divido con 12. Entonces yo tengo que sumar 1, me da 12, lo divido con 2, me da 6. ¿6 es la mediana? No, es Ahí la posición. estamos. Yo lo que obtengo con esto es la posición de la mediana. Entonces, una vez que me da 6, voy a la muestra que está ordenada de menor a mayor y empiezo a contar a ver quién está en la posición número 6. Y ese valor que yo me encuentro en la posición número 6 es lo que tengo que contestar como mediana. Este valor es el que me divide la muestra en 50 y 50. ¿Está? Y si la muestra es par, directamente dividimos con 2. Vamos a suponer que la muestra es 16. Divido con 2. ¿Cuánto me da? 8. Entonces, ¿qué hago? Voy a la posición 8. Me fijo qué número hay. Hasta ahí. Voy a la posición 8 y voy a la posición 9. 9. Porque si no me queda, si yo me quedo con la posición 8, me van a quedar de un lado 7 y del otro lado 8 más. Sí, 7. Sí, me queda uno menos de uno de los dos lados. ¿Está? Entonces yo tengo que tomar la posición 8 y la posición 9. Era la última posición del primer grupo y la primera posición del siguiente grupo, para que los dos grupos queden divididos en 50 y 50. Era la forma de mirarlo, ¿sí? ¿Está? Cuando sí, yo busco sí. los cuartiles, tengo que hacer lo mismo. Primero tengo que dividir la muestra en dos partes iguales. O sea, voy a buscar la mediana. Una vez que tengo la mediana, hay que volver a cortarla a la mitad. Entonces, ¿qué hago? Busco la mediana de esa mitad. Entonces, ¿vamos a aprender un método nuevo? No, no vamos a aprender ningún método nuevo. Tenemos que hacer exactamente lo que me acaban de comentar. Si la muestra es par, divido con 2. Si la muestra es impar, le sumo 1 y divido con 2. Lo que obtengo con esa cuenta es la posición de lo que nosotros llamamos mediana. Si lo hago dos veces, o sea, lo calculo primero para el total y después lo calculo para la mitad, lo que estoy buscando son los cuartiles. Y los cuartiles son los valores que me dividen a la muestra en cuántos? En cuatro. En cuatro partes que cumplen una condición, son iguales. Sí. Cuatro partes idénticas, ¿sí? No en cantidad más que nada, no en por ahí los valores que pueden llegar a decir, pero sí en cantidad. Bueno, todos pusieron nombre y apellido porque está a punto de cortarse. Así ingresamos y vamos al ejercicio. Una pregunta, profe, rápido. Eh, Decime. para hacer este gráfico y tener las medidas exactas, vamos a tener que usar el transportador, ¿no? No, 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 no. No porque este gráfico simboliza el diagrama que vos hiciste, el de los bastones, o bien el que vamos a hacer hoy, que es el histograma. O sea, este gráfico sería una representación del de bastones, pero con una curva. Ah, bueno. Acordate que el de bastones tiene palitos. Si uno empieza a unir todos esos palitos, es como que queda una curva en función de, Sí, de sí. cada esquema, ¿sí? Ah, ok. Bueno, ahora nos volvemos a conectar y ya ponemos en práctica esto que acabamos de charlar.
¿Está el archivo compartido nuevamente? Sí, profe. Bueno, yo acá tengo la lista de ese diagrama tallo hoja que teníamos en el primer Paxeal, ¿sí? Vamos a buscar cuántos elementos tenemos. Eso ya lo teníamos anotado. ¿Cuál es la muestra? Sería la pregunta. ¿37 era? Exactamente, son 37. Bueno, como son 37, vamos a buscar como siempre la posición de la mediana para ver cuál es la mediana, ¿sí? Son 37, ¿qué hago? Se suma 1 y divide por 2. Perfecto, entonces tengo 37 más 1, divido con 2, ¿cuánto da? 19. 19. 19. Este 19 es la posición de la mediana. Entonces voy a buscar la mediana. Desde el principio o desde el final empiezo a contar la posición 19, ¿sí? ¿Qué valor obtengo? 15. Bien. 15. Hay dos, es el segundo, es este, ¿no? ¿Que está marcado? Sí, el segundo. Bien, vamos a marcarlo ahí con rojo. Ahí tengo la mediana. 15. Ahora, como estamos hablando de cuartiles, vamos a volver a buscar la mediana de esta mitad. En la mitad, fíjense que la posición que nos había dado, ¿cuál es? 19. 19. Bueno, ahora tengo que calcular la mediana de este 19. Entonces, ¿qué hago? Porque es 19. Le suma 1 y lo divide en 2. Bien, 19 más 1 Y a la 10. dividido 2. ¿Cuánto da? 10, ¿no? 10. 10, 10. 10. Bueno, esta es la posición que quiero ir a buscar. Y esta posición es lo que llamamos cuartil 1, el primer cuartil. Entonces empiezo a contar. Sería el 11 el primer cuartil. Bien, el 11. Ahí está. El 11 es el primer cuartil que tenemos. Y para buscar el tercer cuartil, porque fíjense que ya tenemos el primer 25% ya lo tenemos. El 50% ya lo tenemos y nos faltaría el 75%. Bueno, ya tenemos la posición que hay que contar. ¿Qué posición hay que contar? 10. 10. Bueno, voy al final y cuento 10 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué número está? 21. Listo, marquemos el 21. Y ahí tenemos los cuartiles. Por lo tanto, cuando hablamos de cuartiles, nos dividen en 4 partes iguales. Pero para dividir en 4 partes iguales, ¿cuántos valores busqué? 1. En realidad, ¿cuántos hay marcados? Mírenlos. 2 valores. No, 3. 3. 3. Son 3. Entonces tenemos, cuartil 1 es el número 11. ¿Quién es el cuartil 2? El 15. El 15, que es la misma mediana. ¿Y el cuartil 3? El 21. 21. Esos son los valores que me dividen a la muestra en 3 partes iguales. ¿Está? ¿Me estaría faltando una parte, profe? ¿No son No, 4? porque No. la primera parte llega hasta el 11. Ah, está bien. Del 11 al 15 tenemos la segunda parte. Segunda, está bien. Del 15 al 21 y el último sería del 21 hasta el último valor que tenemos. Pregunta, ¿qué distancia hay entre el primer y el tercer cuartil? Un 25. Con 20. 20 son. Con 10. ¿Por qué? ¿Qué cuenta No, son hiciste? 18. ¿O no? ¿Hay que contar del 11 al 21 o estoy equivocado?
Hay que contar del 11 al 21, pero Del 11 en al vez de 15. contar, en realidad lo que uno hace es toma el valor más alto, toma el valor Sí. más bajo y hacemos una diferencia. Si yo quiero la distancia entre el 11 y el 21, lo que hago es 21 menos 11. ¿Sí? ¿Cuánto da 21 menos 11? 10. 10. Bien. 21 menos 11. Esto da 10. Este 10, que es hacer el tercer cuartil menos el cuartil 1, se llama distancia intercuartil. Todo esto está en la bibliografía, pero es lo que uno les explica como la parte práctica. Distancia intercuartil. Ahora, si cada cuartil tiene un 25%, en la distancia intercuartil, ¿qué tengo concentrado? ¿Qué cantidad de la muestra? El 25%. Una cuarta En parte. este, El 75% en esa Ah, en distancia. A ver. a ver, miremos de nuevo. Por cada cuarto tengo un 25. Entre el 11 y el 21, ¿qué tengo concentrado? El 50%. 50%. Ahora sí, el 50%. El 50% de la muestra está concentrado entre 11 y 21. 21. Esa distancia es 10. No es la cantidad que está concentrada, ¿está? Entre 11 y 21 yo tengo un 50% de la muestra. Y esa distancia es 10. Ahora, yo puedo tener concentrado el 50% de la muestra. Y si la distancia es 3, la distancia intercuartil, ¿qué significa? Piensen nuevamente en el concepto de dispersión. Acá la distancia intercuartil es 10. Y si la distancia intercuartil fuese 3, Que están ¿qué más significaría? agrupados. Que están más agrupados. Ahí estamos. Que los valores estarían mucho más cerca de la media. De la media y de la mediana. Porque cuando están más agrupados está todo mucho más concentrado en el centro. ¿Está? Por eso es importante que conozcamos estas distancias. Porque mientras más grandes estas distancias, es más disperso como tenemos al grupo. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que si ese número es grande, es como que están más dispersos. Si ese número es chiquito, los tengo todos más concentrados y apelotonados en el medio. ¿Sí? O sea que estas distancias nos están dando información importante de los datos que obtuvimos. ¿Está? Piensen que no tengo que perder de vista al menor valor y al mayor valor siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo el menor valor 1 y el mayor valor es 100 y me da 10 la distancia, esto significa que está todo concentrado. Porque entre 1 y 100 tengo una distancia abismal de 99, ¿no? En 99 un 10 no es nada como distancia. En cambio, si yo tengo una distancia de 1 a 20 y la distancia intercuartil es 10, ahí sí la diferencia es importante. ¿Por qué? Porque la distancia es mucho más amplia. Nos cubre casi todos los 20, por lo menos la mitad. ¿Sí? No es lo mismo un 10 de una muestra de 1 a 1000 que un 10 de una muestra de 1 a 20. ¿Se entiende? Entonces, es importante que yo conozca cuál es el valor más chico, cuál es el valor más grande y cómo influye esta distancia en esa distribución, del más chico al más grande. ¿Sí? Mientras este número se parezca más al rango, los valores están más dispersos. Recuerden que en nuestro caso, el más grande, ¿cuál es? 29. ¿Y el más chico? 1. 1. ¿Cuál es el rango? 28. 28. 28. Bueno, el 10 lo que me está dando es información. El 10 influye bastante en ese 28. En cambio, si el rango hubiese sido 100, ¿el 10 influye en ese 100? ¿A cómo influye ahora en el 28? No. No. Bueno, son los dos dibujitos que hicimos al principio. ¿Sí? Es cuando uno me da la información de algo mucho más disperso. ¿Se entendió cómo buscar los cuartiles? ¿Lo podemos rever? Sí. Preguntas que se pueden hacer, por ejemplo. ¿Qué
¿Qué pudo haber contestado? Esta es una pregunta que si quieren pueden anotar porque es la pregunta que se suele hacer teórica y me apunta a que busque los cuartiles. ¿Qué pudo haber contestado una persona que está por debajo del 50%? ¿Qué peor o que mejor respondió? Porque un 50% divide ahí. Esa es una pregunta. Anoten otra. ¿Qué pudo haber contestado o cuántas pudo haber contestado una persona que está por debajo del 25% que peor contestó? ¿Qué pudo haber contestado una persona? Hagan comillas o algo así. Que está en el 25% que mejor contestó. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué pudo haber contestado una persona que está por debajo del 50%? Bueno, ahí es importante qué parámetro de los que tenemos marcado. El 15, El 15, ¿qué es el 15? la mediana. La mediana. O sea, ahora hay que mirar la mediana. ¿Qué pudo haber contestado entonces una persona que está por debajo de este 15? Pudo haber contestado entre 1 y 15. 15 respuestas correctas. ¿Está? ¿Por qué 15? Porque hay un 15 antes del que yo marqué. Si yo hubiese marcado el primer 15 como opción de mediana, sería hasta 14. ¿Sí? Entonces, por debajo del 50%, la respuesta correcta llegan a 15. De 1 a 15. Por eso es que tengo que conocer el valor más chico también. Porque si el valor más chico era 3, digo de 3 a 15. Esa sería como la primera respuesta a la primera pregunta. O sea, que la primera pregunta del 50% me alcanza con calcular la mediana. Con esa misma idea, traten de contestar y piensen un minuto las otras dos. Voy a ver quién está al teléfono. 2 minutos. Bueno, fue menos de 2 minutos porque cortó. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuánto pudo haber contestado una persona que está por debajo del 25% que peor contestó? Bien, acá hay una ¿Sería diferencia del 1 al importante. 10? Exacto, excelente, así. Para eso sirve el primer cuartil también. O sea que la persona que peor contestó, pudo haber contestado entre 1 y 10. Teniendo en cuenta esto del 25%, ¿sí? Porque específicamente me dice que está por debajo del 25% o del 25% que peor contestó. Porque acá tenemos, al separarlo en 25%, tenemos el 25% que peor contestó, el 25% que mejor contestó y un 50% que dentro de todo está cerca del promedio, porque se supone que la zona central está cerca del promedio, ¿sí? Eso igual también depende mucho de la dispersión cuando vayamos calculando los otros valores. Bueno, entonces, segunda pregunta, la peor persona que contestó acá o que contestó por debajo del 25% está entre 1 y 10. Que peor contestó es 1, pero por debajo del 25% pudo haber contestado entre 1 y 10. ¿Sí? Tercera,
¿qué pudo haber contestado una persona que está dentro del 25% que mejor respondió, no? Entre 16 y 20. 21 y 29. 22 y 29. 21, 26, 22, ¿cuál? 21 y 29. 29. Ajá. No, Ve- 22. 22. 22. Entre 22 a 29. Nunca se nombra, digamos, el número que marca o la posición que está marcada, el cuartil. Siempre Sí, ese porque uno se podría ignora. decir, uno podría contestar así. La persona pudo contestar en 22 a 29, ¿está? Sí, O podría decir, la persona contestó más de 21. Porque si yo digo más de 21, el 21 no entra. está bien. ¿Estamos? Entonces yo puedo usar los valores que tengo. Es más, cuando veamos el cuadrito que está abajo, vamos a contestar con los números que obtuvimos. Pero vamos a decir más de, menos de. ¿Sí? Entonces yo podría decir, la persona que está por debajo del 25%, que peor contestó menos de 11. Y está bien decir menos de 11. En menos de 11 tengo al 1, al 2, al 3, al 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y entre los que mejor contestaron, tengo que decir más de 21. Y también está bien, porque más de 21 es 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Porque se supone que en algún momento yo escribí que el valor más alto es 29 y que el valor más bajo es 1. Entonces como que estoy Profe, una delimitando en mi pregunta. estudio esos dos valores. Sí, Eso siempre y cuando no se repita, ¿no? Como en el caso del 15. Si tuviésemos otro 21, ahí sí. exactamente. En el caso del 15 tendría que decir menor o igual a 15 o entre 15 y, en este caso, 11. 11 y 15 con la posibilidad de que 15 sí porque tenemos 1. Bueno, pero esto cuando la muestra es poca. Cuando la muestra es muy amplia, es muy bajo el error que uno puede cometer cuando habla entre ciertos valores. Entonces tenemos, el primer 25% está concentrado entre el valor más bajo, 1, y 11. El segundo 25% es concentrado entre 11 y 15. Y ahí tenemos el 50%. ¿Sí? Sí. Vieron que no es mucho lo que hay que calcular para esto de los cuartiles, pero sí es bastante la información que nos da encontrar esos valores. De la ¿Podemos misma repetir manera, cómo encontrar los valores, profe? sí, vos tenés la muestra y la dividís con 2. Acordate que si la muestra es impar, hay que sumar 1. La muestra se divide en 2. Si es impar, primero se suma 1 para poder dividir en 2. Eso me da la posición. Y voy a buscar el numerito a mi distribución. Sí. Al número que me dio, que en nuestro caso era 19, le hago lo mismo. Le vuelvo a buscar el 50%, como quien dice. Entonces lo que voy a obtener ahí es el 25. Ujú. Y con Ay, el mismo concepto. Si es impar, también le sumo 1 y lo divido con 2. Y busco esa posición. está bien. Y listo, no hago más cuentas, porque con esas dos cuentas me alcanza. Porque si yo tengo el 25%, ahora me voy a ir más alto y lo marco hacia atrás. ¿Estamos? Sí. Bien. Buen día, profesor. Buen día. ¿Cómo le va? En el chat Damián está preguntando cómo obtuvo el valor C3 y C1. Digo, para no seguir avanzando, porque por ahí no se leyó la pregunta. Perfecto. No la vi. No la vi porque cuando comparto pantalla lo tengo perdido. Bueno, como dijimos, acá la muestra, vamos a verlo acá, en este esquema. ¿Sí? La muestra es 37. Lo divido con 2, sumando 1 porque es impar. Entonces 37 más 1 da 38. Lo divido con 2 y eso me da 19, que es la posición de la mediana. Voy a contar 19 desde el principio y llego al 15. Este 15, que es la mediana, siempre coincide con el cuartil 2, el segundo cuartil. ¿Estamos?
Una vez que tengo la posición 19, que es este numerito 15, vuelvo a calcular, entre comillas, la mediana de esto que obtuve. Yo tengo la posición 19. Entonces a la posición 19 le sumo 1 porque es impar y la divido con 2. Eso me da 10. Entonces voy al principio y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llego al número 11. Este 11 es el que se llama cuartil 1. Y esta misma distancia, 10, es la que voy a contar de atrás, del valor más alto hacia atrás. Cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me encontré con el 21. Y ese es el cuartil 3. O sea que estoy buscando 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Esos 3 cuartiles me dividen la muestra en cuatro partes. Cada una con el 25%. Ahora sí. Profe, una pregunta. ¿Y entre el 16 y el 20? Sí. ¿A qué pregunta correspondería esa respuesta? ¿Entre qué valores se concentra el 50% de la muestra? El 50% de tu estudio, las personas que vos encuestaste, ¿qué pudo haber contestado? El 50% de la muestra pudo haber contestado entre 11 y 21. O lo que vos podés decir es, ¿qué pudo haber contestado una persona que está por encima del 50% de la muestra? Por encima del 50% de la muestra tenemos del 16 en adelante. Está bien. Esto tiene que ver con la concentración de la muestra, no con la cantidad que contestó, ¿sí? O sea, si yo tengo 10 personas, tengo 5 y 5. Y después tendría 2,5 y 2,5. Pero bueno, ahí está esto de sumarle 1 y dividirlo con 2 para buscar una posición más, que es la que nos permite dividir en partes iguales. Pero eso lo vamos a ir trabajando a medida que avancemos con los ejercicios que les voy a ir subiendo, ¿sí? Yo usé el del examen porque es el que tenemos más fresco para poder estudiar estos conceptos. ¿Vamos bien entonces hasta ahora? No sé si quedó algo en el chat dando vueltas. Bueno, avanzamos un poquito más. Nos metemos ahora en variable cuantitativa continua. En la variable cuantitativa continua vieron que analizamos los intervalos y que los intervalos van a cambiar en función de lo que yo les pida o lo que quiera armar. ¿Sí? Acá éramos específicos. Decía que el intervalo tenía que empezar en 1 y tener una amplitud de 5. Por eso hicimos del 1 al 6. Porque del 1 al 6 hay 5 unidades. Del 6 al 11 hay 5 unidades. Del 11 al 16 hay 5 unidades. ¿Está? Sí. En el capítulo 10 también les dice que mientras más grande sea este intervalo, peor es la conclusión que yo puedo llegar a sacar. En realidad lo que me dice es que el error puede ser más grande. ¿Sí? Entonces, mientras más chiquito yo pueda hacer el intervalo, mejor. Entonces, quizás a mí me convenga hacer un intervalo, no sé, de 1 a 3. ¿Cuál sería la amplitud si hago de 1 a 3? 1 y 4, ¿no? Se pone. No, si hago acá de 1 a 3, ¿cuál es la amplitud del intervalo? La pregunta fue otra. De 1 a 3, ¿cuál sería la amplitud? Si dice 1, 3. ¿De 2? Es 2. Bien. La amplitud es 2. O sea, se achicó. En vez de ser 5, la amplitud es 2. Bueno, 2. la amplitud 2 es más exacto que la amplitud 5. ¿Está? Mientras más chiquita sea la amplitud del intervalo, más exacto es el resultado que yo voy a obtener. De esto nos habla en el capítulo 10. ¿Está? Sí. Bueno, nosotros tomamos este esquema con una amplitud de 5, empezando en 1. Dijimos que siempre hay que buscar el representante. El representante se busca sacando el promedio entre los dos límites, el límite inferior y el límite superior. Sumo y divido con 2. Sumo, divido con 2.
sumo, divido con 2. Y ahí obtengo el representante. Ese representante de cada intervalo es el que vamos a usar para calcular después el X por F. ¿Y para qué me sirve el X por F? ¿Para qué lo uso? Porque yo voy calculando acá todos los X por F de cada fila y después los sumo a todos. ¿Para qué lo uso? ¿Para sacarle el decimal? No. Dicen que para sacar el promedio en el chat. Ahí está. No leo esa parte, pero sí, es eso. La formulita de promedio dice X sub I por F sub I, y este símbolo en matemáticas se llama sumatoria. Todo esto se divide con la muestra. Y esto me da el promedio. Bueno, nosotros dijimos, para evitar escribir en la carpeta toda esta sumatoria de X por F, más X por F, más X por F, más X por F, que puede ser muy largo, porque eso depende de la cantidad de valores que nosotros tengamos. En este caso tenemos varios intervalos. Lo que dijimos es, lo vamos a agregar al cuadrito. En el cuadrito pongo X por F y voy calculando cada fila. Después, ¿qué hago con esas filas? Las sumo en columna. Cuando obtengo ese total, obtengo el numerador que hay que poner en el promedio. Sirve para calcular el promedio. ¿Está? Y acuérdense que el promedio es el que me mantiene la balanza en equilibrio. Es ese valor que se puede modificar para mantenerla en equilibrio. Ahora vamos a trabajar con un nuevo valor que tiene que ver con dispersión también, porque estamos viendo ahora dispersión, que se llama desvío estándar. El desvío estándar tiene varias simbologías. Yo suelo usar este símbolo, que es tita. Pero también suele aparecer con una S. Eso depende de la bibliografía. O me ponen una S, o me ponen este, que es tita, que en general es un poquito más redondeado, así. Una especie de O ahí media inclinada. Ese es el símbolo que se usa para el desvío. Ahora, para el desvío necesito previamente otro concepto. ¿Puedo borrar el de promedio? Profe, si deja de compartir pantalla, podemos agrandar la suya del Zoom. Así vemos un poquito Dale. mejor. Ahí está. Sí, sí, ahí se ve bien. Bien. Bueno, ¿saco el promedio? Miren que no me interesa por ahí que memoricen el promedio, porque lo pueden googlear y buscar en cualquier lado, sí que sepan usarlo, ¿sí? Ustedes van a calcular el promedio buscando el X por F en la tabla. Una vez que buscan todos los X por F, los suman, van a poner el total, y una vez que tienen el total, lo dividen con N para el promedio, que es lo que venimos haciendo hasta el momento. ¿Está? Entonces, de esta manera no memorizan esa fórmula, que no tiene mucho sentido memorizar. Bien. El desvío lo que hace en la distribución es, suponiendo que yo tengo un esquema como el anterior. Acuérdense que acá simbolizamos los distintos gráficos que hacemos. Cuando yo tengo este tipo de esquema, a partir del promedio, lo que hace el desvío es, el desvío para este lado y el desvío para este lado
Lo que me está marcando es una zona donde se concentra casi el 70% de la muestra, un 68 y pico. O sea que este concepto se parece al de ¿quién? El del desvío. A la distancia intercuartil. Ahí está, ¿no? Se parece al concepto de distancia intercuartil, solamente que con la distancia intercuartil, o los dos, o el cuartil 1 y 3, ¿qué me daba? ¿Qué porcentaje de la muestra? 50. El 50%. El 50. Bueno, este dato generalmente es el que se suele utilizar cuando la variable es cuantitativa continua. Si la variable es cuantitativa discreta, se suele usar los cuartiles, porque ya obtengo un dato importante, un 50%. Pero si la variable es continua, cuantitativa continua, este es el mejor dato, el desvío estándar, porque es el que me va a dar entre qué valores se va a concentrar casi el 70% de la muestra, un 68 y pico es, ¿sí? Pero con que redondeemos a 70 a mí me alcanza, que ustedes entiendan que aproximadamente el 70% está concentrado acá. ¿Está? Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a suponer que, voy a suponer, que el promedio es 10 y que el desvío estándar me dio 2. ¿Entre qué valores se concentra el 70% de la muestra? El promedio es 10, el desvío me dio 2. Entre 3 y 9. ¿Qué dice el resto? Vamos a suponer que el promedio es 10 y el desvío me dio 2. ¿Entre qué valores se concentra el 70% de la muestra? Entre 5 y 15, ¿Por qué 5? ¿Por qué 15? porque marco como los cuartiles. Pero acá no tenemos cuartiles. Ay, no sé, profe, ya está. Yo Ya me creo que son entre 8 y 12. 8 y 12 dice Sergio. No, David dijo. David dijo ¿había visto eso, a mí ahí? no David. me... David fue. Hacete cargo, Sergio, lo que dijiste vos. Perdón, David, perdón. Como no tenés la cámara, entonces te descarto. Porque el promedio usted me está diciendo que es 10, ¿no? Entonces Sí. yo supongo que el total sería de 20. No necesariamente, Pero no es 10 dividido porque, 2. ojo, acá, bien lo que acaba de plantear la compañera, dice Tiago, así que te voy a decir Tiago. Ah, Lo que acaba Paola. de plantear la No sabía que- compañera es que el promedio me va a dar justo la mitad, y no es así. ¿Quién es el que me da justo la mitad? Lo habíamos hecho en el dibujito. El que me da justo la mitad La Es la mediana. mediana. La La mediana. mediana. La mediana está justo en la mitad. O sea, si yo te digo que la mediana es 10, entonces sí, es 20 el total. Pero el promedio no. El promedio se va a mover en función del equilibrio. O sea que el promedio puede estar más acá. ¿Está? Por eso les hice los dos dibujitos del sub y baja. Para que entiendan que el promedio no necesariamente tiene que estar en el medio, en la mitad. ¿Sí? Es más, pensemos una persona que se sacó 7 y que se sacó un 1. La nota es del 1 al 10, siempre. Sin embargo, si se sacó 7 y se sacó 1, tiene 4 de promedio. Y no está en el medio, no llega al 5. ¿Está? Entonces el promedio no es la mitad. Pero si yo miro el dibujito, lo interpreto. El dibujito me dice que el promedio está acá. Y tengo que hacer el desvío para este lado y el desvío para aquel lado. ¿Y el desvío cuánto es? 2. 2. Si el promedio es 10 y hago 2 para allá y hago 2 para acá, ¿entre qué valores estoy? Creo que entre 7 y Entre 8 y 13. 9. Entre 8 y 9. ¿por qué Entre 8 y 9? 12, 12. entonces. Entre 8 y 12. Tengo 10. 2 antes es 8. Tengo 10. 2 después es 12. ¿No? ¿Sí o no? Sí, profe. Particularmente no consideraba los números eso porque pensé que se encontraba entre esos valores. Por eso decía que sería entre 7 y 13. Pero Y no, hay acordate que que... nosotros dijimos que vamos a usar los valores que nos dan para decir entre.
Entonces yo lo que digo acá es, el 70% de la muestra, casi el 69% en realidad, se concentra entre 8 y 12. ¿Por qué? Porque yo conozco el promedio, que es 10, y tengo que hacer 2 unidades para atrás, 2 unidades para adelante. ¿Por qué 2? Porque se supone que el desvío me dio 2. Estoy considerando que la cuenta ya la hice y me dio 2. ¿Está? Todavía no les expliqué cómo obtener este número. Lo que quiero que entiendan es cuál es la función de ese número. Me está dando la concentración. Ahora, si este número es muy grande, ¿qué significa? Que no va a Que la ser exacto. dispersión. Que la dispersión es ¿Cómo? mayor. Que la dispersión es mayor, o sea que está más amesatado, ¿no? ¿Qué es amesatado? Esto. ¿Por qué? Porque si el promedio acá es 10 y sin embargo el desvío es 5, ¿entre qué valores se concentra el 70%? Ahí sí, entre 5 Entre ¿Entre 5 y qué? y 15. 15. Y 15. Entonces acá voy del 5 al 15. Ahí tengo concentrado el 70%. En cambio acá lo tenía entre qué valores? Entre 8 y 12. Entre 8 y 12. Por lo tanto, si el desvío estándar es chiquito, ¿qué me está diciendo? Que todo está más Concentrado. Concentrado, más agrupado concentrado alrededor de quién? del promedio. Del promedio. O sea que, por ejemplo, este grupo contestó más cerca del promedio. ¿Sí? Y este grupo no contestó tan cerca del promedio. Es como que los datos están más distendidos, más dispersos. Por eso es información importante. ¿Y no es la misma idea de la que hablamos hace un ratito de los cuartiles? Solamente que los cuartiles la usamos con la variable cuantitativa discreta y ahora estamos hablando de una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Aproximadamente el concepto o la idea que plantea cada uno de estos parámetros tiene que ver con la dispersión. ¿Cuán dispersos están los valores de la muestra? ¿Sí? Puede estar muy dispersos, muy distribuidos, o puede estar mucho más concentrado. Eso me lo van a dar los parámetros de los que estamos hablando. ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar información sobre esto? ¿Qué les pedí que lean para la próxima? Capítulo 20. 18 y 20. 10, 15, 20, 18. Capítulo 10, 18 y 20. 18 y 20. ¿Vieron que hay que anotar? Les dije que hay que leer. No son capítulos largos, son capítulos de 4 o 5 hojitas.